En esta nueva entrega de Entrevistas de la Vida y el Universo, contamos con la presencia de Raquel Irigoyen Fajardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Nuevamente, como siempre, desde aquí, La Vida y el Universo Entrevistas. Queremos agradecer a todos los que nos siguen, se suscriben y que nos dan me gusta. Gracias por estar siempre del otro lado. Hoy tenemos la presencia desde Perú, a la doctora Raquel Irigoyen Fajardo, jurista peruana, especialista en derechos humanos y también en los derechos de los indígenas o aborígenes. La idea, doctora, ¿qué tal? Primero saludarla, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, gracias, buenas noches y saludos a todo tu público también. Bueno, muchísimas gracias. Y la idea es un poco ampliar el tema de los derechos humanos hacia los hermanos aborígenes o como quieran algunos llamarlo, ¿no? Porque ya últimamente a veces hay personajes y personas que los derechos de estos hermanos se ha perdido. Y una de las tantas cosas queríamos rescatar a través de esta entrevista con su especialidad. Primero, que nos cuente un poquito la situación ahí en Perú con respecto a los hermanos aborígenes. Bien, bueno, como has dicho, a veces las categorías son confusas también. El derecho internacional habla de pueblos indígenas, ¿no? Pero sabemos que la palabra indígena significa originario. Entonces, en el Perú, justamente la Constitución, una reforma que hizo el 2005, introdujo la categoría pueblos originarios. Y desde la Constitución de 1920 se utilizan las categorías de comunidades indígenas. Con la reforma agraria se cambió el nombre a comunidades campesinas, a las de costa y sierra, y nativas a las de la selva. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo, los pueblos han reivindicado la categoría pueblos y no solo comunidades. Por ejemplo, el pueblo achuar está compuesto por más de 60 comunidades. Entonces, ellos están reclamando ser identificados como una nación o nacionalidad achuar del Perú, con un territorio que abarca casi 1.200.000 hectáreas y con una personalidad jurídica como pueblo o nación y no solo fragmentado en comunidades, ¿no? Entonces, si me preguntas por la situación de los pueblos indígenas en el Perú, te diría que según el censo, se calcula que son como el 26% de la población, aunque ello puede significar un infrarregistro.
Están organizados, como te decía, en todas las regiones en forma de comunidades, pueblos o naciones. También con el nombre de rondas campesinas, sobre todo en la costa y la sierra. Y hay un marco de reconocimiento de derechos importante en la medida que el Perú ha ratificado el convenio 169 de la OIT desde el 2 de febrero del 94, o sea, ya llevamos más de 30 años con ese marco jurídico, pero como en gran parte de nuestros países hay esto que Rodolfo Stavenhagen llamaba la brecha de implementación. Tenemos los derechos por un lado, pero no se implementan, puesto que desde hace también el mismo número de años, prácticamente más de 3 décadas, las políticas que sí se implementan son las políticas llamadas neoliberales que posibilitan la entrada de nuevas corporaciones mineras, petroleras, forestales, agroindustriales en territorios indígenas, y eso hace que el Estado priorice esas políticas y olvide las obligaciones que tiene de consulta previa, consentimiento, respeto del territorio, de la integridad de los pueblos, etcétera. Entonces, si me preguntas por la situación, es esa. Demográficamente es una población significativa, además de la importancia histórica que tiene en el país, su importancia cultural, y en términos de derechos, pues hay un déficit de cumplimiento de los derechos que da lugar a una serie de conflictos. Según la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, el 60% de los conflictos llamados socioambientales son conflictos en territorios indígenas, por ejemplo, por la imposición de megaproyectos mineros en territorios indígenas sin consulta previa de las concesiones mineras. Entonces, creo que este punto, conflictos en la región por la entrada violenta de megaproyectos mineros, es bastante constante. Esa es la realidad. La realidad que se repite en América Latina también en general, porque por ejemplo en Argentina, en el Chaco argentino, la comunidad Cuom, hace unos años nosotros entrevistamos a uno de los integrantes, donde nos contaba la misma situación que está comentando, doctora, porque ellos fueron desplazados por una empresa minera, por una empresa de petróleo, y les dieron unas tierras que ni siquiera eran fértiles para poder trasladarse y vivir, porque ellos ya estaban acostumbrados en su hábitat. Y bueno, nosotros entrevistamos para el reclamo que ellos estaban haciendo al gobierno. Habían hecho un acampe en Plaza de Mayo, después lo llevaron a la avenida 9 de Julio de Buenos Aires. Y bueno, ahí tuvimos la suerte de entrevistarlo, pero la situación es grave porque hasta habían matado a integrantes de esta comunidad. Yo creo que la situación en general en América Latina está muy pareja. No sé si tal vez en algún país latino se pueda salvar. No sé, tal vez tenga usted más información que yo. Sí, yo creo que en los últimos 30, 40 años ha habido este avance de las corporaciones extractivas en territorios indígenas sin que se respeten las obligaciones que los estados han asumido por la ratificación del Convenio 169 y por la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de derechos indígenas. Es decir, en casi todos nuestros países ha avanzado la minería, el petróleo, las carreteras, sin consulta, sin consentimiento de los pueblos indígenas y por lo tanto con una alta tasa de conflictividad. Frente a ello, los pueblos se han resistido. En casi todos los países los pueblos han hecho movilización, resistencia, inclusive
algo muy interesante, por ejemplo, el pueblo Achuar y las rondas campesinas, en el caso Conga, el pueblo Achuar frente a actividad petrolera, han notificado a las empresas que no entren en su territorio porque, por ejemplo, los lotes petroleros fueron establecidos sin consulta previa. O en el caso de Conga, que es el megaproyecto de oro que se llama el más grande de Sudamérica, de la empresa Yanacocha, de propiedad de Newmont, que es de Estados Unidos. Ahí las rondas se han organizado, han movilizado, porque ese proyecto fue establecido de una forma violenta, sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades y rondas. Y eso es más o menos la constante también en la región. Hay otro caso justamente del que he vuelto hace unos días en Piura, en las provincias de Ayabaca y Huancabamba. Ahí hay un megaproyecto minero llamado Río Blanco, que es el nombre del río que sería afectado, y planea, ¿no?, hacer minería a tajo abierto de 2.500 por 1.500 metros, o sea, es una cuestión gigante, y ahí podemos ver que eso va a afectar a todo el sistema hídrico, ¿no?, de esa región. El proyecto se localiza en el territorio de 2 comunidades indígenas y nunca hubo consulta previa. Entonces, creo que esta es también una constante en la región, la resistencia de los pueblos indígenas frente a estos inconsultos megaproyectos extractivos, que lamentablemente tiene como respuesta del Estado y de las empresas una durísima represión, una criminalización de las autoridades indígenas cuando se organizan, cuando les impiden el ingreso o cuando expulsan a estas empresas. Esta también es otra constante, creo, en la región. Sin duda, es real. Nosotros como ciudadanos, ¿cómo deberíamos actuar ante esta situación? ¿Qué es lo que propone usted como experiencia que tiene en el tema? ¿Qué es lo que deberíamos hacer a través de...? Porque, bueno, nosotros como programa de televisión aquí en un canal, lo hacemos para difundir y que la gente se entere. Eso sería un método. Pero ¿cuál sería otro? Yo creo que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay una suerte en algunos lugares también de resignación, como decir, no se puede hacer nada, ¿no? Ya es así, como que la maldad se ha instalado en el mundo y ya no podemos hacer nada. Yo creo que justamente espacios como estos son muy importantes para difundir una información e incentivar a la acción. ¿Cuál es la información que es importante tener? Por ejemplo, cuando yo era estudiante hace más de 30 años, cada vez que planteábamos los derechos indígenas o el respeto de la justicia indígena, que por ejemplo esto, ¿no?, que tenían el control de su territorio y tenían el derecho de no dejar entrar a terceros, nos decían, pero esa es una aspiración, ¿no? No es el derecho. Y también nos decían, lo que hay que cumplir es el Estado de Derecho, y cuando los indígenas protestan, se sublevan, son subversivos, son terroristas, están contra el orden jurídico. Curiosamente ahora, 30 años después, es al revés. ¿Quiénes están contra el orden jurídico? ¿Cuál es ahora el orden jurídico, el Estado de Derecho? El Estado de Derecho en este momento en toda América Latina, en todas las Américas casi podríamos decir, es más bien el orden distinto. Nuestros países forman parte del sistema interamericano de derechos humanos y la Corte Interamericana ha dado sentencias muy importantes que garantizan los derechos de los pueblos indígenas. Y en todos nuestros países, esa el convenio 169 de la OIT de un lado, como en 15 países, y de otro, la Convención Americana
de derechos humanos son tratados ratificados por nuestros países y son vinculantes. Entonces, por ejemplo, en Argentina, en Perú, en Brasil, en Ecuador, en Colombia, en todos los países vecinos, la jurisprudencia de la Corte interpreta la Convención Americana y es vinculante en nuestros países. ¿Qué ha dicho esa convención y qué ha dicho la Corte Interamericana? Porque la Convención Americana no habla de indígenas, pero la Corte ha interpretado todos los derechos que tenían un enfoque individual de la Convención Americana desde un enfoque colectivo. Entonces, el 2001, la Corte Interamericana sacó una primera sentencia que era de un caso en Nicaragua, del pueblo Aguastigni. ¿Qué había pasado? Algo que ha pasado en casi todos nuestros países. El Estado de Nicaragua había dado una concesión forestal a una empresa coreana extranjera para que entre en un territorio indígena que ni siquiera estaba titulado. Entonces el Estado decía, bueno, como no hay título de propiedad acá de los indígenas, yo me lavo las manos y puedo dar esta concesión a un tercero. ¿Qué dijo la Corte Interamericana? Oiga, un momentito, usted no se puede lavar las manos y decir, excusarse en que como no está titulado el territorio donde viven los indígenas, yo como Estado puedo dar concesiones a cualquier empresa extranjera. No, le dijo la Corte. Y aquí estableció el primer estándar, el 2001. Le dijo, primera cuestión, cuando hay una ocupación de un territorio por un pueblo indígena, se le debe reputar no solo como ocupante, sino como propietario. Y se le debe proteger como propietario el uso y goce de esos bienes. Entonces, cuando el Estado de Nicaragua dio esa concesión forestal a la empresa coreana entró, taló árboles, etcétera. La corte que dice, oiga, está impidiendo el uso y el goce de sus bienes. Y la corte dijo que en el caso de los pueblos indígenas, los bosques, las aguas, su hábitat, forma parte de su propiedad. No solamente son dueños de la tierra, sino del territorio, que incluye los recursos naturales que están ahí, que de los cuales ellos subsisten, que son necesarios para su subsistencia física y cultural. Y lo mismo lo reiteró en el otro caso de Yaquiaxa versus Paraguay. Y hay como 3 sentencias también de justamente este pueblo Yaquiaxa, Saguayomaxa y Xamocasec versus Paraguay, ya más bien el 2005-2006, donde la Corte sigue avanzando en derechos. Y dice, así como dijo en el primer caso de Aguastigni versus Nicaragua del 2001, que es obligación del Estado garantizar la ocupación y la propiedad del pueblo, y es obligación del Estado titular, demarcar, delimitar, registrar, y que no puede dar el Estado ninguna concesión a terceros si primero no ha garantizado esa propiedad territorial. Entonces, avanzó la Corte en esos puntos. Ya el 2005 y 2006 avanza en decir, cuando han despojado a un pueblo de su territorio para dárselo a terceros, también ese pueblo tiene derecho a reivindicar su mismo territorio, ¿no? Ya si las circunstancias no lo permiten, tendría que ser otro territorio o una indemnización. Y la Corte fue avanzando. El 2007, con una sentencia aclaratoria del 2008, hay un caso sumamente interesante que es del pueblo Saramaca. El pueblo Saramaca es un pueblo afrodescendiente que durante la época colonial, en lo que era la antigua Guyana holandesa, cuando se independiza, se convierte en Surinam. Ahí este pueblo hasta había firmado acuerdos o tratados con la corona holandesa para que le dejen vivir en paz en los bosques, ¿no? Pero cuando Surinam se volvió independiente, dijo, yo soy soberano en el territorio, no me importan esos acuerdos con la corona holandesa, y dio concesiones
mineras y forestales dentro del territorio tradicional de los Saramaca. ¿Qué dijo la Corte? Un momentito. Los estados no pueden disponer de los territorios de pueblos indígenas ni tribales, le añadió a los afrodescendientes que viven de forma colectiva. Dijo, ellos gozan del artículo 1 de los pactos gemelos, o sea, de la Convención del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Y qué dicen en el artículo 1 es común estos pactos? Que todos los pueblos gozan de libre determinación, o sea, definen su condición política, su modelo de desarrollo y usan los recursos que tienen para sus necesidades. Tienen una autodeterminación del desarrollo. Y la Corte dijo al pueblo Saramaca no le permiten usar y gozar de sus recursos, a los que tiene derecho, como todo pueblo, por la libre determinación, de acuerdo al artículo 1 de estos pactos gemelos. Entonces, es sumamente interesante que la Corte Interamericana, el 2007, aplique este derecho a los pueblos indígenas y tribales. Y dice que en el caso de pueblos indígenas, no basta y tribales, no basta con garantizar la propiedad o hacer una consulta antes de que el Estado dé estas concesiones mineras y forestales, sino que el Estado tiene la obligación de contar con el consentimiento previo, libre, informado de estos pueblos para poder dar estas concesiones mineras, forestales u otras. Entonces, aquí la Corte establece tres garantías adicionales a las del artículo 21 de la Convención Americana, que son justamente la garantía de que los pueblos participen, sean consultados y den o se abstengan de dar su consentimiento. Pero sin ese consentimiento, el Estado no puede dar ninguna concesión minera o forestal en esos territorios. Segundo, tiene que garantizar su integridad. Por lo tanto, deben haber estudios de impacto independientes. No puede ser la misma empresa interesada la que hace el estudio de impacto, como ocurre en el Perú, por ejemplo, ¿no? Las empresas interesadas contratan a otra empresa dentro de un listado que tiene el Estado y si no le gusta el estudio, pues cambian de empresa y tienen otro, ¿no? No, la Corte dice tienen que ser estudios de impacto independientes que como dice el convenio 169 de la OIT, que los pueden coordinar más bien entre el Estado y los pueblos indígenas. Y una tercera garantía que establece la Corte, además del consentimiento, los estudios de impacto independientes para garantizar la integridad de ese territorio, de ese pueblo, es el de los beneficios. O sea, no solo si un pueblo acepta un megaproyecto de estos, un proyecto de impacto significativo, que además el estudio de impacto dice que se puede mitigar, o sea, no se trata de extinguir ese pueblo, ¿no? Se puede mitigar, no le va a afectar su vida e integridad significativamente, sino que se puede hacer ese desarrollo de ese proyecto sin, como digo, vulnerar su integridad. Entonces, además, ese pueblo tiene derecho a gozar de beneficios, no solamente de indemnizaciones, sino de beneficios, ¿no? Esos son los tres estándares que establece la Corte el 2007 y como el Estado de Surinam no le cree, le hace unas preguntas y la Corte da una sentencia interpretativa el 2008 diciendo sí, claramente dicho que los pueblos tienen el derecho de dar o abstenerse de dar su consentimiento. Pero usted, señor Estado, no puede otorgar una concesión minera o forestal a un tercero sin contar con el consentimiento de ese pueblo, estudios de impacto independientes que garanticen su integridad y beneficios para ese pueblo, ¿no? Entonces, ya se va trazando una línea de obligaciones del Estado. Luego tenemos sentencias como la de Justo versus Argentina, la Cajonjat,
¿no? O nuestra tierra, donde la Corte dice, oiga, aquí han entrado, el Estado ha permitido la entrada de ganaderos, vacas, han destruido las aguas, no ha habido consulta previa. Entonces, ¿qué le ordena al Estado? Tiene que garantizar la vida, la integridad, la consulta previa, además el derecho al agua, a la alimentación culturalmente adecuada, al ambiente, y lo dice como derechos independientes, justiciables directamente. Entonces, teniendo ese marco de obligaciones que forman ahora parte de la cláusula democrática, es decir, forman parte del Estado de Derecho, ¿quiénes son los revoltosos? ¿Quiénes son los que están en contra? ¿Los pueblos indígenas cuando exigen que eso se cumpla? No. Ahora, los que están en contra del Estado de Derecho son el Estado y las empresas. Y creo que es muy importante que se difunda eso, que cuando los pueblos, por ejemplo, notifican a las empresas, no entre a mi territorio porque yo no he sido consultado, ni he dado mi consentimiento, están ejerciendo su derecho. Y hay algunos casos nacionales interesantes en ese sentido, ¿no? Sí, yo mientras hablabas me vino muchas cosas en la cabeza de lo que pasa acá en Argentina, porque hace muchos años que estamos sin los derechos a estos hermanos, porque los mapuches en el sur han sido desplazados, han sido maltratados, hasta el ganado se le ha secuestrado, sus pertenencias en general. Lo digo sabemos porque tuve la suerte también de entrevistar a un periodista de la revista Antimafia, donde él estuvo prácticamente conviviendo con este grupo mapuche en el sur, y le tocó vivir esa etapa donde fueron expulsados del lugar porque, bueno, esas tierras le pertenecían, no me acuerdo el nombre del empresario, pero en realidad esas tierras son de ellos desde que ni siquiera era Argentina, o sea, eran tierras de sus ancestros. Entonces, yo creo que hubo un presidente argentino que les vendió esas tierras a este magnate que tiene mucho dinero y bueno, dijo desalojen porque esto me pertenece. Entonces los derechos acá te puedo asegurar que no existen desgraciadamente en la Argentina, por lo menos hasta lo que nosotros estamos teniendo conocimiento. Ahora, Una aclaración, sí, perdona que te interrumpa. Yo creo que justamente en estos medios están escritos en los tratados internacionales, forman parte de las obligaciones del Estado. Nuestros países, Argentina, Perú, etcétera, han firmado la Convención de Viena sobre el derecho de tratados y claramente ahí dice que los estados no pueden excusarse en su normativa interna para incumplir estos tratados, ¿no? Entonces, los derechos existen y son vinculantes, son obligaciones. ¿Qué es lo que sí podemos difundir y decir? Que estos derechos están siendo violados, que los estados y las empresas están vulnerando, violando los derechos, vulnerando el orden jurídico, el Estado de Derecho, la cláusula democrática. ¿Por qué es importante eso? Porque ya no se trata ahora de hacer una lucha para que los derechos estén consagrados en los tratados internacionales, en las constituciones, en las leyes. Esa ya fue una lucha de cuando yo era estudiante, ¿no? Es que hicimos toda una lucha para que la Constitución reconozca la jurisdicción indígena en el 93. Ustedes también tienen en la Constitución el término de la preexistencia de los pueblos, han ratificado el convenio 169, son parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, yo creo que paremos de decir que los derechos no existen. Al contrario, hay que decirles a los pueblos, a los estudiantes, a los funcionarios, a los jueces, estos derechos existen,
son vinculantes y nos toca hacerlos cumplir. Y si no los cumplen los funcionarios, esos funcionarios están cometiendo un delito de omisión de funciones, un delito de abuso de autoridad. O sea, ahora se volteó la tortilla, ¿no? Y yo aquí que quisiera contar algunos casos, porque obviamente, así como ha sido una lucha conquistar estos derechos a nivel normativo, también es una lucha conquistar la implementación de estos derechos, que es la etapa en la que nos encontramos ahora, ¿no? Entonces, antes de retrocesos, de hecho, creo que mi ley ha planteado una serie de retrocesos normativos que son totalmente inconstitucionales, ilegales, o sea, van inconvencionales, porque van contra las convenciones internacionales. Em, Tú me preguntabas hace un rato qué países están avanzando. Yo creo que en los últimos años, por ejemplo, en el Perú hay un retroceso en materia de derechos de pueblos indígenas. Se han dado unas leyes para que, por ejemplo, ha habido invasores en territorios indígenas, comunales, ¿no? Y estos invasores han puesto casas, ya se les debe titular a favor de ellos, totalmente en contra de los estándares internacionales. Pero por el contrario, hemos visto que en estos últimos años, por ejemplo, el gobierno de Petro en Colombia, más bien ha otorgado, ha adjudicado tierras indígenas, o sea, ha adjudicado tierras a los indígenas. Ellos dicen que es la primera gran reforma agraria, yo creo que no. En el Perú, la reforma agraria adjudicó alrededor de entre 8 y 10 millones de hectáreas. O sea, en Colombia han adjudicado creo que más de 1 millón de hectáreas, pero en el Perú durante los 5 años de la reforma agraria de Velasco, entre el 70 y el 75, más o menos se expropiaron unos 10 millones de hectáreas, que era lo que concentraban los hacendados, y se les devolvió a las comunidades, ¿no? En cambio, lo que ha habido en el Perú en estos 30 últimos años ha sido una reforma agraria al revés, porque las normas que se han ido dando han sido para más bien facilitar la entrada de las corporaciones, inclusive facilitar expropiación de tierras indígenas a favor de corporaciones mineras. Y ahora hay una concentración de la tierra de unos 15, 16 millones de hectáreas, o sea, más que antes de la reforma agraria. Entonces, hay políticas concretas que violan claramente el marco jurídico que el propio Estado ha ratificado. ¿Y esto a qué nos lleva? Porque nos da un margen de litigio. En la medida que los derechos internacionales están claros, las políticas que violan esos derechos, por eso es importante decir, no que no hay derechos, sino que son violados, porque al ser violados, entonces podemos acudir a las instancias judiciales y decirle con toda tranquilidad a un juez, mire, señor juez, tenemos estos derechos, pero están siendo violados. Usted declare la violación del derecho. Esa es la diferencia en el discurso. Y creo que estos programas tienen esa función educativa, creo que hay que incidir en eso. Y yo, antes de terminar esta entrevista, quiero contarte algunos casos muy interesantes. Por ejemplo, está el caso de la comunidad nativa Tres Islas, en Madre de Dios. La comunidad estaba invadida por mineros, que además ya habían abierto una trocha de carretera por un lado de la comunidad, el kilómetro 24, la comunidad entraba por el 8, estos mineros por el 24. Habían abierto una pequeña trocha por donde la comunidad sacaba madera, la habían vuelto gigantesca, metían camiones, entraban los mineros, usaban mercurio, y la comunidad en una asamblea hace un acta que van a controlar eso porque los mineros están destruyendo el ambiente, destruyendo el hábitat, contaminando, y además en esa zona donde estaban los mineros hasta habían instalado prostíbulos.
Entonces, la comunidad decide construir una casa de control y una reja para impedir la entrada de los mineros. ¿Qué hacen los mineros? Ni cortos ni perezosos. Los mineros, más dos empresas de transporte que se llamaban Los Mineros y otra Los Pioneros, ya el nombre lo dice todo, presentaron un habeas corpus contra la presidenta de la comunidad diciendo, esta comunidad nos impide libre tránsito. El juez rapidito aceptó el habeas corpus, ya citó a la comunidad y garantizó el derecho de habeas corpus de entrada a los mineros y a las empresas de transporte. Y en la comunidad peló, pero en 2 meses ya estaba el habeas corpus ganado en segunda instancia por la empresa, por las empresas de transporte más los mineros, y ejecutada. ¿Qué ordenó el juez de ejecución? Que traigan 100 policías para retirar la reja y la casa de control que había puesto la comunidad, que la comunidad permita la entrada de toda persona en su territorio y que además abran proceso penal a la presidenta por obstruir las comunicaciones, el libre tránsito. Esa es más o menos la tendencia de los jueces que decían, no, aquí el Estado es el que decide qué se hace en un territorio y los pueblos no tienen derecho a impedir la entrada de nadie. Felizmente esta sentencia nos costó más de 2 años revertirla, llegó hasta el Tribunal Constitucional, a diferencia de la otra, que en 2 meses ya estaba oleada y sacramentada. En cambio esta tuvo que llegar hasta el Tribunal Constitucional, pero fue muy interesante, porque fue la primera sentencia en el Perú, el 2012, que el Tribunal Constitucional aplicó toda la jurisprudencia internacional, inclusive la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, que antes decían, eso es soft law, ¿no? Porque es una declaración, no es un convenio, no es un tratado. Pero el tribunal dijo, los derechos de los pueblos a su territorio se basan en su autodeterminación, que no equivale a secesión o que quieren poner una banderita e independizarse, no. Ellos quieren ser parte del Estado, pero con autodeterminación, con derechos, con control de su territorio y con el derecho de decidir qué se hace en su territorio. Si entra un minero, el minero decide que se hace minería. No, el artículo 7, inciso 1 del convenio dice que los pueblos definen su modelo de desarrollo. Y la entrada de terceros viola ese derecho. ¿Qué otra cosa? Los pueblos deciden quién entra y quién no en su territorio. Por lo tanto, los pueblos pueden poner rejas, expulsar a terceros que han ingresado a su territorio. Y el TC ordena el cese de toda violación de la autonomía y la propiedad territorial de la comunidad. Después hizo una ampliación diciendo además que regresen las rejas, cierren todos los procesos penales, etcétera, porque no lo querían cumplir el juez local, ¿no? Entonces ya esto nos marca que es posible litigar, y por ejemplo mira las palabras de la sentencia, cese de la violación. Si no existiera el derecho a la autonomía y a la propiedad territorial, estaríamos en otra discusión. En cambio, como esos derechos existen y están reconocidos, entonces nos permite este margen que es el litigio. Luego, esta comunidad, para seguir con el ejemplo, estaba feliz, pues, porque ya había ganado y empezó a expulsar a todos los mineros que estaban, no solo ya no dejó entrar a otros, sino que a expulsarlos, y llamó, como habían algunos armados, llamó a la Fiscalía del Ambiente, que empezó a bombardear los motores de estos mineros. ¿Y qué resulta? Que los mineros tenían concesiones mineras. No eran totalmente ilegales, sino que eran informales, esta zona gris en la que tienen concesiones mineras y ahí se quedan, o sea, no cumplen ninguna
no piden ninguna otra autorización ambiental ni cumplen ningún otro requisito ambiental y se protegen nada más con la concesión minera. Entonces la fiscalía dijo, no, si tienen concesiones mineras, yo no puedo hacer nada y se retiró. Esto obligó a que la pobre comunidad tuviera que hacer otro litigio. Dijo, yo nunca he dado consentimiento, nunca he sido consultada para respecto de esas concesiones mineras. Había como 140 concesiones mineras. El gobierno regional también había dado como 8 predios agrícolas a terceros, que en realidad eran mineros. Había dado derecho, la Autoridad Nacional del Agua había dado derechos de agua a algunos mineros. Y entonces la comunidad se vio obligada a demandar por la nulidad de todas esas concesiones. Y después de mucho litigar, porque el caso subió hasta el TC, bajó, etcétera, improcedente primero, finalmente es muy interesante que el 2018 y luego esto se ratifica el 2019 en segunda instancia, que dijo el juez constitucional, la comunidad tiene derecho. No ha habido consulta previa de las concesiones mineras, por lo tanto, todas las concesiones mineras y todo acto administrativo dado por el Estado sin consulta previa es nulo de pleno derecho. Y ordenó que cesen inmediatamente las actividades mineras, que se oficia a la policía para el cese inmediato, que se ordenen estudios para la descontaminación de aguas, aire, suelo, la reforestación, la reparación de todo el hábitat destruido, la atención de la salud integral, etcétera, ¿no? Entonces, con este ejemplo te quería contar que este hecho de que derechos existen y están reconocidos permite esta litigación, ¿no? Para que hacer exigibles estos derechos. O sea, lo que falta es hacerlos exigibles. Ojalá los pueblos no tuvieran que estar litigando, ¿no? Porque el litigio nacional toma años, costo, y si no te hacen caso a nivel nacional, tienes que irte a la vía internacional que te puede tomar, como a los del pueblo Sarayaku, 23 años para tener una sentencia. Entonces es muy difícil, muy costoso, pero es a lo que lamentablemente nos obligan los gobiernos. Yo quisiera también llamar desde este espacio que los funcionarios, los y las funcionarias, la academia, ¿no? Todo el mundo que tiene un poder de decisión, y los abogados de las empresas, les digan, oigan, aquí hay un marco de derechos que se tiene que cumplir, no tenemos por qué obligar a los pueblos a litigar, ¿no? Para que se cumplan estos derechos, que es parte de este orden jurídico democrático. Lamentablemente, en estos últimos años, la democracia está bastante devaluada, atacada por grandes potencias extranjeras, grupos de poder nacionales, y hay toda esta ideología que ha salido, ¿no? De favorecer la anarquía y no los derechos. Entonces, creo que nos toca, ¿no? Promover la paz basada en la justicia, basada en el cumplimiento de estos derechos. Esa sería la invitación que haría, dada tu pregunta. Sí, no, agradezco también la aclaración de lo que dijiste, ¿no? De mi error de decir que no existen los derechos, no. También es una forma a veces de expresar. Pero de todas maneras, creo que queda muy claro de que en Perú se está haciendo mucho mejor las cosas que acá en Argentina, porque evidentemente el trabajo yo creo que es mucho con más seriedad para darle más el puntito, digamos, ¿no? Porque acá creo que no hay seriedad, hay mucho dinero de por medio, las autoridades van más por las empresas por lo que pueden llegar a sacar la tajada y no el resto queda por ahí tirado, no les interesa. Y es más, son pueblos originarios, entonces ya está, son descarte, digamos, ¿no? Es una forma
como lo veo desde mi punto de vista, ¿no? Como que los gobiernos, por lo menos acá, son descarte, no sirven, hay que sacarlos y las tierras son nuestras. Y no, todo lo que comentaste hace un ratito, hay que respetarlos. Sí, sabemos que están las leyes, sabemos que están todos los elementos como para defenderse. Y sí, y si uno va por la vía internacional, como dijiste, se tarda muchísimo tiempo, se tarda muchísimo tiempo. Sí, yo creo que cuando decías que en el Perú se hace mejor que en Argentina, lamentablemente en nuestros países tenemos de bien y de mal, ¿no? Es decir, yo te contaba un par de sentencias que son emblemáticas de las primeras que garantizan los derechos de los pueblos indígenas. Lamentablemente ahora, en esta coyuntura de crisis política, con un tribunal constitucional prácticamente tomado, una defensoría del pueblo que tampoco defiende a los pueblos ahora, más bien vemos un deterioro de estos derechos. O sea, ahora cuesta más, ¿no?, a los pueblos litigar. Por ejemplo, eh, está el caso del pueblo, de los pueblos guayacundos, ayahuacas, como se llamaban antiguamente, ahora es la provincia de Huancabamba y Ayabaca. Ahí dos comunidades indígenas se ven afectadas por la superposición de un megaproyecto minero que se llama Río Blanco, ¿no? Y este primero estaba bajo propiedad de los ingleses, ahora lo han vendido a los chinos, es de hace más de 20 años, nunca hubo consulta, ni menos consentimiento previo, libre e informado. Entonces, los pueblos han venido marchando pues, por 20 años y ganaron inclusive un caso en Inglaterra porque cuando una de las comunidades de Llanta subió a sus partes altas, donde veía que llegaban los mineros en helicópteros, etcétera, resulta que estaban los miembros de seguridad de la empresa minera, más policías, y mataron a algunos comuneros que subían, detuvieron a como 30 personas, las torturaron, violaron, fue una cosa terrible. Y ellos demandaron, hasta como digo, con el apoyo de la iglesia y de algunas organizaciones en Inglaterra. Entonces, las comunidades pensaban, ah, ya hemos ganado, ya estamos felices. Sin embargo, decían, ¿por qué vienen otros ingenieros y siguen viniendo una empresa? Y resulta que habían ganado un procedimiento de indemnización por esas lesiones, pero no por otras futuras que hubo, sino que además esto no había atacado la concesión minera. Entonces la empresa inglesa, que había perdido plata en las indemnizaciones, pues se lo cobró vendiéndole la concesión a una empresa china. Y ahora está la empresa china. Entonces, y ahí nos vemos también el tema de la geopolítica, ¿no? Por ejemplo, en el caso Conga está Newmont de Norteamérica, ahora está entrando China, toda la geopolítica, todo el territorio indígena en disputa de esta geopolítica. Pero bueno, a lo que voy es que en este caso, justamente en un encuentro de rondas que hubo hace un poco más de un par de años, me pregunta, ¿o no? ¿Qué se puede hacer? Porque nosotros venimos marchando hace 20 años y sigue la empresa, sigue la amenaza de que van a hacer un tajo abierto, nos van a afectar el agua, acá vivimos de la agricultura, la ganadería, el turismo, ahí están unas famosas lagunas que se llaman guaringas, que son famosas porque tienen poderes energéticos, la gente va a sanarse, todos los presidentes van ahí, hasta artistas extranjeros que llegan. Y entonces dicen, pues las lagunas se van a enfadar si contaminan las aguas. Y se acabó la sanación, se acabó la ganadería, el turismo, etcétera. Entonces, yo les digo, ¿ustedes qué se consideran? Ellos dicen, sí, nosotros somos originarios. Por aquí pasa el camino de los incas, somos descendientes de los guayacundos, de los ayabacas. Primer requisito, se autoconsideran indígenas y además son comunidades reconocidas por el Estado peruano, una de ellas como comunidad indígena,
luego cambiada el nombre a Comunidad Campesina. O sea, las dos ahora se llaman Comunidad Campesina por este cambio de nombre de la ley. Y tercero, les pregunto si el Estado les consultó antes de dar la concesión minera. Ellos dicen jamás. Por el contrario, han entrado, nos han destruido el territorio, hasta cuando nos hemos querido defender nos han matado. Entonces dijimos, bueno, este es un caso bastante claro, redondo, y demandamos primero en la vía administrativa, ya luego en la vía judicial, por la nulidad de las concesiones mineras otorgadas y los demás actos administrativos, porque hubo esta omisión de la consulta previa. Al igual que el caso de la comunidad de Tres Islas, nosotros dijimos ya tenemos que ganar esto fácilmente. ¿Y qué dijo el juez? No, ustedes sabían de este proyecto hace más de 20 años porque han venido marchando, esa es la prueba de que ustedes sabían del proyecto y por qué no han demandado antes, así que su demanda es extemporánea. Cuando la ley, el Código Procesal Constitucional, claramente dice que cuando el agravio, la violación del derecho consiste en una omisión, el plazo no transcurre. Es más, cuando los hechos son continuos, tampoco. Acá nunca ha habido consulta previa, ha habido daños no reparados hasta la fecha. Entonces, uno dice, el juez no sabe leer y escribir, ¿qué es lo que pasa? Y ahí se ve la influencia de la empresa. De hecho, el juez permitió que la empresa entrara al proceso y obviamente la empresa es la que está manipulando todo, ¿no? Y entonces, ante estos, ya no vemos un juez claro, firme, autónomo, sino un juez que secunda todo lo que dice prácticamente la empresa. Entonces, aquí claramente contra el derecho, el juez emite esa sentencia diciendo es extemporáneo. Y luego, aquí, si bien hay una regla general, por ejemplo, ya errores procesales, si bien hay una regla general desde la pandemia que todas las notificaciones son por vía electrónica, en el caso de las sentencias, hay una orden de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? El artículo 155E que dice que las sentencias se deben notificar sin perjuicio de la notificación electrónica, o sea, además de la notificación electrónica, las sentencias se deben notificar por vía de cédula impresa o física en el domicilio de las partes. Y el plazo transcurre a partir del día siguiente de la notificación, o sea, surte efecto desde el día siguiente de la notificación impresa. O sea, no hay plazo para apelar, sino a partir de ahí. Ahora, si a ti te notifican por vía virtual, puedes también presentar la apelación, pero el plazo empieza a correr después de la notificación impresa. ¿Qué pasa en este caso? El juez nunca notifica por vía impresa y mientras tanto las comunidades, pues bueno, presentan su apelación. ¿Qué dice el juez? Uy, solo considera el plazo de la notificación virtual y dice, se han demorado 1 minuto en apelar, así es extemporánea la apelación y archiva el caso. Oiga, pero si usted todavía no notifica por vía impresa, el plazo para apelar todavía no ha surtido efecto. ¿Cómo puede archivar un caso si todavía no ha notificado debidamente? Y lo archiva. Entonces, claro, las organizaciones ahora se están movilizando, han presentado una queja que los jueces de segunda instancia no han avalado la primera, ¿no? Han presentado otra queja que tampoco le ha surtido efecto. Entonces, tienen que verse obligados a presentar un amparo contra ese amparo. O sea, ya en este momento en el Perú, que podíamos haber estado felices con esas 2 primeras sentencias que te cuento, que marcan una línea de jurisprudencia, nos encontramos con un retroceso por triquiñuelas procesales, por olvidarse claramente lo que dice la ley y ser avalados corporativamente. Y luego en otro caso, como el del pueblo Achuar, que demandó también la nulidad de lotes petroleros por falta de consulta previa, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional? Ese derecho a la consulta previa no está en la Constitución, está en los tratados internacionales. Por lo tanto, esa demanda no tiene amparo constitucional.
cuando el artículo 55 de la Constitución dice que los tratados ratificados entran a formar parte del orden jurídico nacional, como en casi todos nuestros países. Entonces, sí hay argumentos de retroceso, ¿no? Muy duros, muy tristes. También se han dado leyes, como una ley que ha dado el Congreso para que los pueblos indígenas no puedan usar plata de la cooperación internacional para litigar contra el Estado. Entonces, estos casos que son largos, costosos, no tienen ya recursos los pueblos para litigar, porque obviamente no tienen dinero para ello. Entonces, hay una coyuntura de cerrazón de espacios democráticos. Por un lado, leyes para reducir derechos, para impedir el litigio. De otro lado, jueces con una mentalidad que en realidad secundan a las empresas, ¿no? Y obligan a los pueblos a movilizarse, marchar, seguir litigando, vuelven engorrosos los procedimientos. Entonces estamos en una coyuntura difícil. Pero como decía una comunidad hace poquito que visité, decía, bueno, ¿qué vamos a hacer ante esta situación? ¿Ir a llorar al río o seguir luchando? Y entonces la asamblea dijo, vamos a seguir luchando. Creo que es el camino que nos queda por ahora, seguir luchando. Exactamente, doctora. Yo quiero ya agradecerle, porque ya casi tenemos una hora de programa, agradecer por estas palabras, por la sabiduría que tiene y que nos ha compartido con todo lo que sabe. Creo que es importante para la audiencia entender un poquito la situación que se está viviendo en América Latina. América Latina es un calco prácticamente en todos los países con respecto a este tema y en otros también, ¿no? Pero hablando de este tema, creo que es un calco total. Si quiere agregar las últimas palabras y ya se despide si quiere. Sí, te voy a pasar el link, ahí tenemos algunos materiales, como este librito que se llama La autodeterminación de los pueblos frente a la minería y actividades extractivas sin consultas, justamente donde hay algunos elementos de lo que estamos comentando. Hay otro libro que se llama Chanichay, que es sobre la justicia indígena, y otro que es sobre un dossier de la crisis del Estado, la crisis de representación política y las demandas de descolonización del Estado en estas crisis. Así es que pueden entrar también a la página del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, que es derechoysociedad.org, para adquirir estos materiales o ver los casos, ver la jurisprudencia y apoyar, creo que entre todos apoyar estas luchas para caminar, recuperar la justicia, la democracia y no dejarnos abatir por este fuerte avasallamiento que hay de los gobiernos, no solo el de Argentina con Milei, también en Perú tenemos lo mismo, en el mundo, ¿no? Con Trump, creo que se les puede decir con nombre propio. Hay un avasallamiento, ¿no? Un avasallamiento de las corporaciones y de políticos inescrupulosos, corruptos. Entonces yo creo que en ese contexto, que es el que nos encontramos, pues no hay que perder la unidad, no hay que perder, al contrario, hay que fortalecer la unidad de los pueblos, hay que fortalecer las luchas por los derechos humanos y por el sentido de la solidaridad. Bien, muchas gracias entonces. Gracias a usted. No me corte, yo me despido con la audiencia. Quédese un cachitito. Bueno, quiero agradecer a todos los que nos siguen, que recuerden que deben suscribirse, dar me gusta, compartir, siempre estar con nosotros. Espero que les haya gustado esta entrevista, creo que es interesantísimo. Es para verla varias veces como para reforzar los temas sobre estos pueblos indígenas o pueblos originarios, como ustedes quieran llamarlos, porque es importante tenerlos en cuenta. Gracias y hasta la próxima.